Desde que te veo venir con la espada pintada en la niebla de mi madrugada a California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer con el repaso de lo mejor y lo peor de la semana que llega del 17 al 23, casi de diciembre, en el mundo de la serie, me acompaña como siempre Álvaro Nieva en su segunda residencia, porque es lo que hay que hacer en estas fechas, Álvaro. Aquí estamos, no, no, en la oficina de todos los días y yo vengo mucho menos guerrero que tú, que te he notado muy belicista en esa intro y yo siempre paz y amor. Yo creo que eso como estaba medio endormiscado, digo, me animo yo solo a mí mismo y me tiro para arriba y qué mejor que el desorden que dejas para estas cosas. Vamos a hablar evidentemente de ello, de las críticas, tenemos un montón de críticas esta semana, también tenemos novedades como siempre con la agenda que nos traerá Marichu Lazábal, un par de temitas de desarrollo, pues de dos de los grandes gigantes del audiovisual tecnológico como Disney Plus y Apple TV Plus, y también terminaremos después con las preguntas de los oyentes, no sin antes pasar por esos Power Rankings a ver cuáles son las series más vistas por nuestra querida audiencia. Pero antes, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, a 30 Monedas, la serie de HBO España creada y dirigida por Alex de la Iglesia. Y esta semana vamos a hablar de Megan Montaner en su personaje de Elena. Vuelve a meterse una Elena, pero esta es una Elena muy diferente de la que interpretó en su momento en Velvet, Álvaro. Sí, yo creo que al final Megan Montaner está muy asociada a papeles como el de Velvet y tal, pero que ha ido demostrando con otras cositas, sobre todo con Sin Identidad, que tiene una gran capacidad como actriz y ahí era bastante guerrera en aquella serie de Antena 3 y aquí también lo es. Y a mí me gusta de su papel que siendo la parte, digamos, de ciencia, porque ella es la veterinaria, no es la escéptica, entonces como que eso cambia un poco respecto al cliché siempre de una dupla de este tipo, la que forma ella con Miguel Ángel Silvestre, cuál sería el de ciencia y cuál el de fe. Bueno, aquí la tenemos a ella como más tirando del carro de creer, mientras que Miguel Ángel es como más reticente a dejarse llevar por lo sobrenatural. Es que desde esa primera escena en la que ayuda a un pobrecito animalito a dar a luz, es que ya es para empezar a creer absolutamente todo, ¿eh? Sí, sí, ella está ahí bastante on fire con este tema de lo sobrenatural y me parece que consigue meterse al nivel de Miguel Ángel y de Eduard Fernández en ese trío protagonista y que no se queda atrás como actriz. Tenemos a Megan Montaner, tenemos a Miguel Ángel Silvestre, tenemos evidentemente a Eduard y a todo el resto del elenco de 30 Monedas, a la que de nuevo agradecemos por patrocinar este programa de Fuera de Series Streaming. Recordad que tenéis un episodio nuevo en HBO España todos los domingos y después os paséis por fueradeseries.com y leéis la crítica de Juan Galonce. Nuestro agradecimiento a 30 Monedas una vez más. Vamos adelante con las críticas, Álvaro. Lo primero, empezamos por lo nuestro, ¿no? Los adolescentes, que es una parte, bueno, pues al final uno está en el tiempo que está y tenemos que hacerlo. Y empezamos con este The Wilds, que es la próxima obsesión televisiva, porque cuando nos podemos hacer titulares, nos podemos hacer titulares, ¿eh? Sí, fue Aloña quien vio la serie y bueno, en principio teníamos como bastante reticencia sobre The Wilds, una serie que yo diría que está funcionando bien en Amazon por lo que yo veo de movimiento de comentarios y por la gente que se está acercando a la crítica que hemos publicado nosotros en foreseries.com. Me parece que está teniendo cierto tirón y que podría convertirse en una de las series, pues eso, que Amazon acabe renovando dentro de poco. Era una serie que venía con la etiqueta de la posible nueva Perdidos, porque al final la sinopsis nos llevaba irrevocablemente a ello, porque era una serie de unas chicas que se pierden en una isla desierta y pasan cosas misteriosas en esa isla. Entonces era imposible no pensar en Perdidos, pero bueno, lo que nos cuenta Loña es que la serie, además de ser muy adictiva, no tira tanto por esos misterios, digamos, de corte sobrenatural como el humo negro, como el oso polar, sino que va más hacia problemas un poco más mundanos de cosas que le pueden pasar a adolescentes normales, pero bueno, pues lo traslada a ese entorno concreto. Y de adolescentes también va, pero también de personajes adultos, el desorden que deja, que es puro fuego, como toda España sabe ya, gracias a la promoción de Netflix. Sí, sí, nos preguntaron antes de publicar las críticas que nos parecían y ahí lancé esa frase de que era puro fuego que han usado para la promoción
Y quede aclarar que no la diría solamente para que me pusiesen un cartel. Lo digo porque lo siento en el fondo de mi alma. Y bueno, lo que yo contaba un poco en la crítica del desorden que deja, sobre todo era una crítica sin spoiler. Lo que quería era decirle a la gente que la vea, que me parece una serie muy adictiva. Con sus ciertos peritos, como ya hemos analizado también en el review que hicimos Aloña y yo, y que ya está publicado en los canales de podcasting de Fuera de Serie, que tiene ciertas cosas, pero que yo creo que al final compensa mucho la serie, que te entretiene tanto que luego es verdad que dices, bueno, pues esto tal, esto de la trama, este fleco, y puedes sacarle, si la sobreanalizas, le puedes sacar muchas cositas, pero la sensación general es que bien me lo he pasado. Y yo creo que con eso me quedo, y con los dos actrizones y el reparto juvenil, que también está muy bien. Entonces, al final compensa. Ahí a Piper evidentemente lo conocíamos previamente a Aaron Piper, pero tenemos yo creo 2 o 3 personas para seguirle la pista que como les llegue un bombazo pueden convertirse, estar al nivel de la gente que ha salido de La Casa de Papel o ha salido de Elite perfectísimamente. Yo creo que de hecho estarán ya sus agentes trabajando en ese tipo de cosas, y yo coincido plena con Álvaro. Yo me lo estoy pasando pipa, la estoy dosificando, la estoy viendo por las noches cuando las crías ya están acostadas, que al final cuesta porque además quiero ver la pantalla grande, y yo me estoy entreteniendo muchísimo con ella y creo que bordan, es decir, se nota que es alguien que domina el oficio. O sea, es este momento en el que tenemos al creador, después de haber pasado por todas las escuelas dentro de la televisión española, ahora con medios y con posibilidad y haciendo lo que quiere, y al final adaptando su propia obra. Y yo creo que la pase, porque Aloña, que se había leído la novela, dice que hay muchas diferencias, lo cual yo creo que es tremendamente complicado cuando eres tú al mismo tiempo el autor de la novela original, ¿no? De qué cosas cambiaría de aquel Carlos Montero que escribió la novela hace unos años para adaptarlo a audiovisual. Yo me lo estoy pasando muy, muy bien, me está gustando muchísimo, me estoy divirtiendo muchísimo con ella. También muy divertida es Call My Agent, que llega a su cuarta y última temporada ya a Cosmo. Estas aventuras y desventuras, nuevamente, de la parte hablando precisamente de agentes, de unos agentes especiales en Francia, que tienen como principal atractivo, yo creo, para los cinéfilos y para los seriéfilos, esa gente que hace cameos y que se interpreta a versiones de sí mismo, normalmente muy pasados de vueltas, Álvaro. En esta cuarta temporada tenemos, por ejemplo, a Jean Reno o a Sigourney Weaver como quizás los más conocidos de los que van a aparecer. Y lo que nos contaba Marichu en su crítica del comienzo de la cuarta temporada es que es una serie que al final, pues evidentemente, cuando ya has visto 3 temporadas de ella, sabes a lo que vas, pero que no deja de ser esa propuesta amable y simpática que siempre ha sido Call My Agent. Y que, bueno, que se diferencia de otras muchas series que han tocado las bambalinas de la industria cinematográfica y televisiva, desde Paquita Salas a Episodes o cualquier otra, pues que tiene esa cosa francesa y muy francesa, no solo porque suceda en París, sino que no es un Emily en Paris para entendernos, sino que tiene mucho del humor francés y de la idiosincrasia. Entonces, al final, acostumbrado siempre a producciones mayoritariamente americanas, pues como que gusta también asomarse a otras formas de ver el mundo y de entender la cinematografía. Nos salimos también de Estados Unidos con la siguiente crítica que tenemos, de Investigation, y abrimos también un pequeño ciclo en el que vamos a hablar de cosas de true crime, o al menos de cosas basadas en hechos reales. De Investigation contaba Loña que narra uno de los crímenes más escabrosos de Dinamarca, con contención y objetividad, y mira que es complicado cuando al final estamos tratando temas de este tipo, Álvaro. El caso que trata es el caso submarino, que bueno, pues es como muy rocambolesco, y que al final había una especie de submarino casero, y además que este concepto de submarino casero es muy interesante de meterse dentro de él, y una periodista que se llamaba Kim Wall entró a ese submarino y desapareció, y de repente pues se armó mucho revuelo en qué está pasando, y era muy complicado de investigar. Y al final lo que viene a contar esta The Investigation es el caso, pero a través de cómo lo siguió la persona que le tocó, pues eso, abordar la investigación muy a contrarreloj, con muchas complicaciones. Y dice ella, pues que eso, lo que tú comentabas de ese titular que ella puso, que siendo un tema que podría darse pues mucho al amarillismo, al sensacionalismo, pues que es una ficción muy contenida, que intenta ser está muy ajustada a lo hecho y a recrearlo todo muy bien. Ella decía incluso que
que casi podría ser un documental ficcionado, porque de hecho el guionista de The Investigation entrevistó a mucha gente para luego basarse, para luego armar ese guión. Entonces, que podría perfectamente con esa entrevista haber hecho una serie documental, pero que finalmente ha optado por la ficción y eso, ella destaca que es una serie bastante interesante de Filming, que además Filming lleva, pues, entre esta y... ¿cómo se llama la otra? Ay, se me ha ido la del el delator, no, el desertor. El sector. El desertor de la semana pasada, bueno, pues que lleva una buena racha. Sí, es la forma habitual que tienen ellos de 1 o 2 estrenos por mes y que al final tenemos cosas curiosas, pero normalmente siempre de pequeñas joyitas que van encontrando y siempre tienen 2 o 3 grandes aciertos a lo largo del año. El imputado de la habitación 2806 es la serie que Maricho Lazábal analizaba para nosotros en fueradeseries.com. Yo recuerdo el caso, o sea, yo recuerdo don Dominique Strauss-Kahn, del cual ya se habían muchos rumores, era pues una de las personas más poderosas del mundo en ese momento. Yo creo recordar que fue el que sucedió en el IMF, me sale en inglés, vamos, el Fondo Monetario Internacional, cuando Rato desaparece y decide volver a Madrid. Y él iba también a salir, de hecho es cuando entraba Lagarde, porque iba a ser uno de los grandes competidores para la presidencia francesa, que quería volverse, estaba ya un poquito harto de Estados Unidos y venía para acá, y ocurrió todos los hechos que se narran en esa 2806 y que Maricho lo comenta en su crítica, son tremendamente interesantes de analizarlos desde la óptica después de la llegada del Me Too en los próximos años y cómo se interpretaba este tipo de casos hace 8 años cuando ocurrió el Strauss-Kahn y cómo se considerarían a día de hoy, Álvaro. Ella comenta que esta serie documental de Netflix pues intenta alejarse también mucho del sensacionalismo de esta historia, que como tú dices puede ser uno de los primeros pilares del movimiento Me Too por la trascendencia de hablar de una figura tan fuerte y que en ciertos momentos se tomó como que parecía que estaban intentando sacar un escándalo sexual de esa persona y desacreditarlo a través del sexo, pero que en realidad lo que se desveló es que no pasa nada, que hagas todas las guarrerías que quieras hacer, seas quien sea de poderoso. El problema es cuando hace guarrería con una persona que no te está dando con su consentimiento. Entonces ya estamos hablando de otra cosa muy distinta, más allá de ese escándalo que podríamos hacer como más amarillo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes raíces que tiene este tema y lo que se intenta un poco analizar en esta serie documental que Marichu señala que quizás se podría decir que es demasiado frío, pero que no es un defecto, sino que es algo intencionado por parte del autor. Delicadas y crueles, una traducción un tanto, pero dice la propia Aloña que no está mal traída para lo que es una serie sobre danza. Yo creo que ese es el punto inicial, ¿no? Hay que ver el tráiler, os gusta la danza, yo creo que gustará, y a partir de ahí todo lo que os podéis imaginar en cuanto a tópicos que pueda ocurrir en una serie de danza, pues efectivamente eso es más o menos lo que aparece aquí, Álvaro. Muchos adolescentes con la pierna subida hasta la oreja, muchos pectorales, muchos culos. Y lo que decía Loña es que la gente de la danza debe estar escandalizadísima por cómo se les suele retratar, porque es verdad que últimamente hay como muchas ficciones en las que la danza siempre es gente pérfida, dispuesta a apuñalar a alguien metafórica o literalmente en este caso. Y eso que es como que parece que siempre es centro de conflicto y de crimen. Bueno, aquí tenemos un casi élite, ¿no? Porque es como un montón de adolescentes y un crimen que sucede dentro de esta escuela de danza. Y lo que nos dice nuestra compañera Aloña es que es una serie, lo que llamamos un guilty pleasure, que no, quizá no es muy buena, pero que engancha. Yo creo que aquí solo hay 2 opciones. O ves el primero y se acabó, o te la agarras entera en 2 tardes. Y esa es totalmente carne de eso. La siguiente crítica, a mí me gustan todas, esto como los hijos, me gustan todas las críticas que publican fuera de series, pero hay alguna que uno le tiene más cariño que a otras. Y solo Álvaro Niva es capaz de juntar dentro de la misma crítica, hablar de exoplanetas, invent y muñecos. Así que, ¿qué es esto, querido mío, de Planet Earth? Pues Otras Galaxias es una serie documental que ha sacado Netflix que lo que pretende es llevar el concepto de los grandes documentales, sobre todo estos muy vistosos, pues tipo Planet Earth o tipo los de National Geographic, y convertir eso en una
un ejercicio de ciencia ficción en el sentido de imaginar cómo sería la vida en otros planetas, en otra galaxia, que es ese título de la serie. Y entonces inventa muchos muñecos, inventa muchos animalicos que salen, que son muy graciosos, pero que por un lado dice, bueno, lo que me están contando aquí es un documental sobre alguien que se ha venido arriba y se ha puesto a inventarse muñecos y lo ha diseñado con CGI. Pero luego te mete una parte de datos reales y de ciencia, que es decirte, bueno, que estos muñecos que nos hemos inventado nosotros lo establecemos en función, pues, de cómo es la atmósfera en este planeta, de cuánto es la temperatura, de cuál es la densidad del aire, de un montón de cosas. Entonces, todo lo que inventa realmente sí que tiene una base científica y también lo une a animalicos de nuestro planeta. Entonces te cuenta el vuelo del halcón y luego eso lo traslada a un muñeco que se han inventado en el planeta Atlas. Entonces, por un lado, a mí me da la sensación viendo la serie que como que estás viendo algo, pues es un invent, pero por otro lado sí que dices, bueno, estoy aprendiendo cosas que me la han contado de una manera bastante curiosa y bastante llamativa. Yo esta creo que quiero verla con las crías. Ahora cuando terminemos Gilda, que es religión en España, de aquí en mi casa hasta que termine la segunda temporada que hemos empezado a verla, pero yo creo que esta les puede gustar a ella, o es muy adulta, Álvaro, es muy parte, muy fargosa toda la parte científica. No, yo creo que sí que puede ser para ver con niños y tiene muñecos que a lo mejor son un poco pues guarritos o espeluznantes, pero no creo que den suficientemente miedo como para que le eche para atrás. Yo creo que sí que le puede resultar como interesante. Pues de los mundos inventados de otras galaxias a un mundo cercano, al final real, terrestre, pero que en muchas ocasiones nos parece totalmente alienígena. Y es que Alice in Borderland, la serie de Netflix que se mete en las subculturas japonesas, la comentaba Antonio Rivera, qué cosas más raras hace la gente en el mundo, Álvaro. De verdad, qué cosas más raras. Pues Alice in Borderland, que yo también vi el primer episodio, es una serie que parte de una premisa que ahora tampoco nos parece especialmente llamativa porque es que, bueno, desaparece como gran parte de la población y se ven un montón de calles vacías y tal, que es una imagen que tenemos ahora como muy integrada en la retina después de todo el tema de la pandemia, pero bueno, esto lo lleva como a que hay tres protagonistas que al darse cuenta de que son uno de los pocos supervivientes que han quedado en esta situación, que no saben si es un apocalipsis o qué es, pues entran en una especie de juego y luego tienen como unas partes muy... A mí me recordaba mucho a 3% y a la peli Cube. Pero Antonio Rivera, que es el que hizo la crítica, tiene otra referencia y se lo lleva mucho más a la parte de cómo entronca esta serie con la cultura japonesa y hace un análisis bastante interesante en ese sentido de toda la tradición manga y anime y de pelis japos, de cómo se integra esta Alice in Borderland en todas esas neuras que tienen muchas veces los japoneses a la hora de contar historias. Y bueno, es una serie también que, sin entrar en spoilear el Power Ranking, que luego lo comentaremos, pues que parece que está teniendo también bastante gente viéndola. Sí, yo creo que es una serie que cuando tiene fan, tiene mucho fan, ¿no? Lo comentábamos también con alguna previamente y eso es lo que ocurre y luego lo comentaremos, como decía Álvaro, en el Power Rankings. La última crítica que tenemos es el estreno de la quinta temporada de The Expanse, que ha corrido por cargo de Luis Aceituno, que es muy fan de la serie, Álvaro. Es muy fan e incluso tiene figurinchis de naves de The Expanse Tenía la Rocinante en casa. en su La estantería. tengo yo, sí señor, sí señor. Pues lo que nos comenta, vamos a hablar por supuesto aquí sin spoiler, él pudo ver antes del estreno de la serie en Amazon 3 episodios, que son los 3 episodios con los que Amazon ha salido, siguiendo un poco esta técnica que está estableciendo, que ya utilizó con The Voice, etcétera, que parece que le está funcionando muy bien, pues eso, sacar unos cuantos episodios y luego ir semana a semana. Y lo que comenta Luis es que la serie no solo, pues como ya vimos en ese salto de Amazon a Sci-Fi, tiene más dinero, sino que está pues metiéndose mucho más en el tema geopolítico o geoastropolítico, como él decía, pero sobre todo él destaca que
que ha llegado a un punto de madurez como ficción en el que los personajes tienen muchísima más profundidad, incluso personajes que antes eran un poco alivio cómico, que estaban ahí un poco para apoyar tramas, pues que están demostrando una parte más casi crepuscular y tramas como con más profundidad. Entonces, que se está la serie centrando un poco más en eso, en casi todos los personajes, en todos sus traumas y todas las consecuencias de sus acciones pasadas, pero que paradójicamente Holden, que es el protagonista, está quedando como un poco más relegado en ese comienzo de temporada. Y otra de las cosas que parecía muy relevante al final de la temporada anterior, que era la protomolécula, y hasta aquí puedo leer, pues que por ahora no están entrando mucho en juego. Sí, yo creo que quieren dar ese papel al resto de los personajes. Y Holden siempre, yo he tenido una relación amor-odio, al principio no me gustaba nada, luego yo creo que tuvo temporadas en las que le cogías cierto protagonismo, es cierto que al principio era más el coprotagonista que el protagonista, pero por los eventos que ocurren en las primeras temporadas se queda luego ya como a la cabeza visible de todo lo que va ocurriendo en la trama general, tanto política o geopolítica como la parte de la protomolécula. Y nos queda una temporada más. Sabemos que está renovada por una sexta y última temporada Amazon, salvo que Amazon te puede decidir a cambiar o crear un universo alrededor de The Expanse, que podría ser. O sea que yo no descartaría que hubiésemos tenido un spin-off o tengamos alguna precuela o que tengamos una continuación dentro de unos años, porque al final las novelas como base están y hay muchísima cosa también alrededor que podría servir para quizás la ciencia ficción más hard hasta que nos llegue al menos Fundación en Apple TV Plus que podemos tener a día de hoy, desde luego en pantalla. Con eso terminamos las críticas de la semana. Vamos ya con lo que nos llega. Por si teníais poquita cosa y ya teníais aquí apuntadas como 4 o 5, esperad que todavía hay más. Hasta justo el día antes de Nochebuena nos lo trae como siempre Marichu Lazabal. Pues encaramos ya una de las últimas semanas del año, lo que quiere decir que hay algo menos de estrenos, se nota el descenso de estrenos en diciembre, pero aún así encontramos un par de títulos interesantes. El jueves 17 de diciembre Fox Life va con Bless This Mess, la segunda temporada, de esa serie en donde una pareja neoyorquina muy urbanita huía al agro esperando encontrar algo un poco más bucólico y tranquilo. El viernes 18 de diciembre Netflix vuelve con uno de esos estrenos navideños y es que hablo de la segunda temporada de Navidad en Casa. Lo dicho, si lo que os gusta son las series infinitas o los títulos infinitos sobre Navidad, Netflix empezó en noviembre, sigue con ello, tenéis una lista infinita de cosas que podéis ver. Amazon Prime Video, por su parte, estrena El Cid, esa serie española de 5 episodios en donde nos hablarán de la historia del Cid. Y si no me equivoco, con ella se cierran los grandes estrenos de series españolas para este año. Y Netflix traerá Sweet Home, que es la adaptación de un cómic coreano alrededor de, bueno, es una serie de terror, la humanidad volviéndose loca y un grupo intentando salvarse, así que parece ser que no tiene zombies, pero es muy argumento de series de final del mundo con zombies, de estas que a los que os gustan los zombies posiblemente os molará. El tráiler tiene buena pinta, no puedo decir mucho más porque no nos han pasado screeners, pero tiene buena pinta. El domingo 20 de diciembre Start Play va con otra de esas series nada optimistas que a mí me gustan, truculentas, y estoy hablando de Kidnapping, una serie europea que es una coproducción danesa, polaca, francesa e inglesa, así que tiene un poquito de todo, en donde se habla de una trama de pederastia. En la serie está involucrado uno de los guionistas que vimos en The Killing y El Puente, ambas series muy buenas, de muy buena factura. Así que, bueno, trae cierta garantía de calidad, pero no es una serie para ver en un día de bajona. TNT estrenará la 7ª temporada de Blackish, esa serie que parece ser que no se desgasta nunca y que funciona eternamente, mientras que el lunes 21 de diciembre Movistar Series irá con Your Honor, serie de la que por supuesto tendremos crítica en Fuera de Series, protagonizada por Bryan Cranston y además creada por Moffat, así que si juntamos que están los King metidos como productores ejecutivos, raro sería que la serie, sea más interesante o menos, no tenga una buena calidad de partida, así que habrá que darle una oportunidad. Es un drama judicial y nada, pues Bryan Cranston protagonizando una nueva serie, habrá que verlo. El día 22 de diciembre, martes, Filmin estrena El beso de Singapur y cerramos la semana con el estreno del día 23 de diciembre con 2 Weeks to Life.
esa serie que, bueno, supone el retorno de Maisie Williams, a la que conocemos por Juego de Tronos, a las series de televisión, haciendo el papel de, bueno, una niña inadaptada que tiene que sobrevivir tras el fallecimiento de su padre. Así que nada, muchas series, pese a ser la antepenúltima semana del año, ya quedarán pocos estrenos, muy pocos estrenos para este año, pero nada, habrá que aprovechar los últimos títulos y no acumular la lista de pendientes. Para preparar las Navidades no está mal del todo, ¿no, Álvaro? Sí, pero aún así es una semana Eh, tampoco muy no. de las más fuertes. Yo creo que hemos tenido otras como más tal y bueno, yo creo que aquí sí que no cabe duda de que la serie que más esperamos es Your Honor, que es esa serie que junta a Bryan Cranston con Peter Moffat como creador y al matrimonio King como productor ejecutivo. Entonces son tres patas para un banco que nos llama mucho la atención. Aquí la vamos a ver en Movistar Plus y es una serie original de Showtime. Totalmente. Las críticas no han sido especialmente buenas, tampoco han sido malas. Ponen en valor las tres cosas que decía Álvaro de intérprete, de que Cranston evidentemente se come la pantalla cuando le dan material y que al final la cosa funciona, pero que algo no acaba de encajar, al menos lo que ha podido ver la crítica americana, que creo recordar que era hasta el tercero, hasta el cuarto episodio. El otro gran estreno, desde luego, por lo que nos toca a nosotros, es el Cid, la primera gran superproducción de Amazon en España, con, vamos, sus castillos, sus caballos, sus lanzas, sus armaduras y su protagonista en un momento absolutamente dulce. A ver qué ocurre y qué recorrido tiene, sobre todo de cara a Navidades. Yo creo que es una serie que les puede funcionar muy bien o que de repente llega al 24 y entre los polvorones el turrón y lo que ninguna de estas cosas pase totalmente el olvido, Álvaro. Yo tengo cierto miedo de que el Cid se quede en ese tipo de serie histórica, digamos, que se mueve entre hacer una trama que va uniendo puntos entre 3 o 4 batallas épicas, así como muy espectaculares, pero que en realidad tampoco sea capaz de contar mucho al espectador más allá de, pues eso, cosas históricas sin más trascendencia. No sé por qué tengo esa reticencia, pero lo veremos. Y el otro título destacado de la semana yo creo que es Two Weeks to Live, que es una serie de HBO Max en Estados Unidos, aquí nos llega a través de HBO, y es el regreso de Maisie Williams, nuestra queridísima, amadísima y añoradísima Arya Stark de Juego de Tronos, que aquí interpreta a una joven que se va a embarcar en una misión secreta para honrar la memoria de su padre, que fue asesinado cuando ella era pequeña. Así que a ver si la vemos cortar cabezas o qué. Es que es cierto que tanto ella como Sophie ha prácticamente desaparecido. Y mira que hace tiempo, ya hace un año y medio que terminó Juego de Tronos. Y es cierto que aquí al final nuestra querida Sansa tuvo el problema que él con la película de la Patrulla X, que no se estrenó, no hubo mutantes ni a tiros, pero algo Y que una podemos serie en pensar. Quibi también. Pero que podríamos tener alguna, eso es, en la serie de Quibi que interpretó, alguien que, hombre, no te digo antes de que terminase la última temporada de Juego de Tronos, que todos sabemos cómo acababa la cosa, pero antes de esa temporada que te dijese, ni estas dos que van a hacer, por lo que quieran hacer, pues no sé si esto es lo que querían hacer, pero desde luego han hecho mucho menos de lo que yo esperaba este último año. Sí, la verdad es que, bueno, también ha pasado con muchas otras series, como esa especie de maldición de que cuando estás muy arriba luego, pues eso, ese ha sido tu gran papel y no acabas de encontrar. Salvando las distancias, el reparto de Perdidos, el reparto de Friends, pues tuvieron cosas cada uno, pero a la altura de esas dos series, pocos. No. Y Friends algún han tenido cierta cosa, pero Perdidos, vamos, yo recuerdo cuando Evangeline Lilly iba a ser la próxima, no te digo Julia Roberts, pero casi, y hasta que ha hecho de la avispa, poquita cosa más ha hecho Es en verdad que en ningún su visual, ¿eh? caso fue voluntario en parte. Ella dijo, he ganado mucho dinero y mira, yo con esto me da para pagar el alquiler muchos años, y luego le ofrecieron un Marvel y dijo, venga, esto está bien pagado y vuelvo. Pero sí que desde Terry O'Quinn, que hizo varias series regulinchis o estuvo rondando por ahí de secundario, yo creo que más sobre todo Matthew Fox sí que estaba llamado a ser casi el nuevo Tom Cruise.
y no. Absolutamente nada, desde luego que no. Vamos con los temas de desarrollo, evidentemente esta semana, porque además cuando emitimos la semana pasada streaming sabíamos, hablamos de la parte de HBO a Max en Estados Unidos y del cómo iba a llegar a España a partir del segundo semestre de este año, y ya anunciamos que, ojo, que el jueves hace una presentación entre accionistas de Disney, a ver qué nos presentan, pues nos presentaron todo, absolutamente todo. Tanto que tenemos 1 hora y 45 minutos hablando de eso, que publicamos en el Fuera de Series del lunes, la segunda parte de las cuales entre Álvaro y yo podemos comentar un poquito a prisa, porque además lo grabamos el mismo viernes después de la emisión. Os emplazo a que escuchéis, si no habéis escuchado el programa del lunes, pero ahora, a una semana vista, Álvaro, ¿sigue pareciéndote tan fuerte el golpe como la semana pasada cuando en el calor del momento lo analizábamos? Sí, muchísimo. Un golpe en la mesa enorme, que es verdad que también son proyectos que no son todos para allá, que da la sensación de que van a ser todos para 2021 y ni mucho menos. Todo el tema Marvel y todo el tema Star Wars, pues un plan para 2, 3 o puede que incluso 4 años y que se va a diseminar por el tiempo. Pero aún así, sí que deja claro que Disney no va a ser Disney Plus, más concretamente la plataforma, no va a ser lo que había sido hasta este año, que era esa plataforma donde tenías todos los clásicos de Disney y de Mandalorian y muy poquito contenido más. Lo que vinieron a decir es que no, es que vamos a tener mucho, vamos a tener muchas pelis, muchas series, vamos a sacarle mucho partido a las marcas más gordas que tenemos y eso, y que se va a mantener. Y sobre todo yo creo que la noticia de Star para España, que pasó bastante desapercibida, es mucho más grande del ruido que ha hecho. Cuando llegue a finales del mes de febrero, si no recuerdo mal, era el día 23 de febrero, eso va a suponer que Disney sea una plataforma casi tan grande como lo es Netflix o como lo es Amazon. Y toda esa gente que decía, bueno, yo es que no me renta sacarme el Disney Plus porque no tengo niños en casa, de repente van a decir, uy, es que aquí hay muchas series y muchas otras que vienen, porque Hulu tiene proyectos muy chulos, FX tiene proyectos muy chulos y aparte hay muchísimo catálogo con los Modern Family y todas estas cosas que tiene Disney para sacar, mucho contenido de ABC y yo creo que puede hacer ahí un catálogo muy jugosito. Que es el momento, yo creo que este es el momento definitivo en que Disney dice, sí, podemos ser tan grande como Netflix, ¿no? De HBO lo va a intentar, o al menos va a convertir en Estados Unidos la necesidad de que tengas, por el catálogo histórico que tiene de Warner y porque van a presentar todas sus series, todas sus películas del año que viene directamente también en streaming, pero Disney es el momento de decirle, que nosotros tenemos esto y mucho más. Y internacionalmente esa respuesta siempre de cuándo llegará Hulu a España, pues va a llegar cambiándole el nombre, evidentemente no con el mismo catálogo inicial, pero si ya está aquí, a partir de ahora, toda serie de FX para Hulu, toda serie de Hulu, toda serie de ABC, es que son todas las puñeteras series de ABC al final, a día de hoy, el 80 y tantos% las están produciendo ABC Studios, que es parte de Disney. Es que la concentración de los últimos 5 o 6 años hace que lo que se emite en el canal en abierto americano funcione ahí. Y la gran duda que nos queda aquí, Álvaro, es qué ocurre con los canales lineales, especialmente con Fox y Fox Live, que son dos grandes canales de los que siempre están en el top de audiencias. ¿Y qué contenido los te va a dejar si al final la apuesta clarísimamente es por la parte de streaming, ¿no? Sí, que no pienso nuestros oyentes que nos hemos preguntado, lo que pasa es que desde Disney nos cuentan que de momento no quieren pues eso, comunicar nada más de lo que ya se ha comunicado en ese Disney Investor Day y que por ahora no se puede contar más y entonces solo nos queda teorizar. Yo tengo la teoría de que la marca Fox va a desaparecer. Sí, de hecho creo que había como un periodo, una ventana de tiempo en el que la podían utilizar y que luego la tenían que ir haciendo desaparecer. Y yo creo que sí que en España se mantendrá, no sé si como Fox o como Star, porque en Latinoamérica sí que de repente van a cambiar Fox por Star. Yo creo que mientras el negocio de la televisión por cable siga funcionando, lo van a mantener, pero creo que va a ser como mucho más residual a la hora de los estrenos y que si no se va todo para Star plataforma, sí que veremos como que vayan combinando lo uno y otro o algo así.
Sí, desde luego en la presentación, y lo comentamos Álvaro y yo también el lunes, Fox no se oía por ningún lado. Era 20th Century cada vez que hablaban de cualquier cosa de estas o del resto de las marcas que tenía como Touchstone en su momento para las películas. Esa es la que hay. Y es cierto que en España los nombres Fox y desde luego Fox Live no tienen las connotaciones políticas que tiene en Estados Unidos, ya no el canal general, sino especialmente Fox News. Pero yo creo que al final habrá un momento en el que tenga que decidirlo, que alargar el chicle todo lo que puedan y que al final hacer un rebranding y cambiar el nombre pues no es lo mejor para absolutamente nada, evidentemente, pero es que habrá un momento en el que yo entiendo que esa marca morirá absolutamente, como os digo, fuera de lo que es Fox News y el canal en abierto Fox, que a mí tampoco me extrañaría en Estados Unidos, que a mí tampoco me extrañaría que a medio plazo lo quitasen. La otra gran noticia americana también, y que nuevamente aquí quizás ha hecho menos ruido, pero alguna cosa que publicamos nosotros, en este caso en redes sociales, y así os animamos también a que nos sigáis, especialmente por Twitter, que estamos contando muchas cosas, igual que en Instagram, más allá de lo que publicamos en foreseries.com, que ya muchísimo, pero no te da tiempo a todo, fue a raíz del artículo que escribió Ben Smith, que es el corresponsal de tecnología del New York Times, uno de los tíos más reconocidos en Estados Unidos, sobre una serie que se está desarrollando para Apple, que yo recuerdo haber oído hablar, y me extrañó un montón que estaba en su momento en desarrollo, sobre Gawker. Y aquí, Álvaro, cuéntame tú, porque yo me enrollo hablando de Apple y me conozco y me temo y me doy miedo, ¿no? Pero para la gente... Cuéntanos dónde viene el salseo de Gawker. ¿Cómo va la cosa? La cosa, bueno, la noticia rápida, que no es la importante, yo creo que lo interesante son dos cosas que luego cuenta en el artículo y que podemos comentar y que además se enlaza con Disney también. Había una serie sobre el universo de Gawker. Gawker era un portal, era realmente una publicación, pero realmente era un conjunto de portales con cierto tono amarillista, bastante beligerante, que tenía cierta tradición de ir contra el poder y que había tenido 2 o 3 momentos, especialmente con la vida de Apple, importantes. Uno fue el iPhone 4, algunos os acordaréis en su momento, no es que se filtró, sino que una de las personas que lo estaba probando con el nuevo diseño, ese rectanguladito y cuadradito tan mono que tenía en su momento, se perdió en un bar. El nivel de etilismo que llevaba la persona que lo perdió siempre ha estado en discusión y eso ha sabido exactamente si se lo dejó olvidado, desapareció, se le cayó, lo cogió alguien y ya está. El caso es que ese móvil acabó en manos de Gawker, acabó en ese caso de Gizmodo, que era el portal de tecnología que tenía. En un mail que fue muy famoso en su momento, porque esta gente lo publicó después, Steve Jobs le exigía que lo devolviese porque estaban robando. Ya no es que fuese una filtración, es que tenían un prototipo que era propiedad de Apple, ¿no? Y esta gente, en vez de devolver el prototipo, lo que hizo fue hacer eso y hacer todo el análisis y contó a todo el mundo cómo era el iPhone 4, que era el primer cambio de revolución en cuanto a la estructura que tenía, ¿no? Entonces, digamos que las relaciones no fueron especialmente buenas entre el conjunto de Gawker y Apple, ¿no? Y luego es que más recientemente ya ha muerto Steve Jobs, Tim Cook, en la primera, y siempre ha habido rumores o siempre ha habido cosas alrededor de él, pero el que lo hacen salir, el que saca la primera publicación diciendo que es homosexual antes de que él voluntariamente saliese del armario unos años después fue la propia Gawker. Desde lo cual tampoco es una cosa que él, que es tremendamente privado en su vida personal y siempre lo ha sido, no es una cosa que le hiciese mucha gracia. Ese es el contexto por el cual, como os digo, el artículo que dice es que había una serie llamada Scraper, con personas bastante interesantes detrás. Kurt Jefferson, que es un tío que ha estado dentro de Succession y que ha estado en Watchmen también trabajando, gente que estuvo en su momento de Walker, Max Reed, que también fue que era el antiguo director en jefe de Gawker, había preparado un guión en el que al final era un Succession. O sea, realmente era vamos a contar cómo es la vida en Gawker, sin llamarlo Gawker, sino que vamos a llamarlo Scraper. Llegaron a contratar a 2 guionistas para desarrollar la idea y el caso es que, según dice Ben Smith, esto llegó a los oídos de Tim Cook y Tim Cook dijo que por aquí te haré, que esto se acaba dentro de Apple TV Plus. Y a partir de aquí, 2 salvedades. Una, hombre, es que es el jefe. Se ha puesto a cargártelo, al final yo creo que el licencia tienes. Y segundo, podría haber sido mucho peor porque ellos tenían comprado el proyecto. Lo que están haciendo a día de hoy es poder venderlo fuera, que es muy distinto de cuando alguien compraba todas las copias de una entidad, que sí que realmente lo que quería era matarlo y que no se pudiese publicar ni tener en ningún otro sitio. Lo que simplemente es quedarse con el contrato, no se publica, no se promociona, no se hace ninguna producción y aquí ha muerto totalmente el proyecto y no lo puedes llevar a ningún otro sitio, ¿no? Pero ¿qué iba a decir? Cierto run ha hecho en Estados Unidos y también en el universo tecnológico la última semana. Dicho eso, yo creo que como digo, es la parte más curiosa. Gawker acabó también una cosa muy escandalosa en su momento, que era con unos juicios por una demanda que le puso Hulk Hogan porque había revelado aspectos suyos personales. Al final les costó aquello como 50 o 100 millones de dólares y con eso quebró la empresa. Además, el dinero no lo ponía Hulk Hogan, sino que lo ponía Peter Thiel, que fue uno de los co-creadores en su momento de PayPal, de los primeros inversores en Facebook, también que tenía una cierta ojeriza a ellos porque también hubo una publicación en la que decía que era homosexual antes de que lo reconociese públicamente. En fin, un embrollo interesante, como podéis ver, toda esta parte de aquí. Pero dicho eso, 2 cosas que se han quedado yo con la segunda parte de Ben Smith y que yo creo que sí que son bastante interesantes, es que
el jefe o el gran jefe que hay a nivel audiovisual a día de hoy de Apple, que es Eddie Q, que lleva toda la vida, es la persona que en su momento convenció a todas las discográficas para que le permitiesen, junto con Steve Jobs, vender la música dentro de iTunes, dice que solamente hay 2 líneas rojas de cosas que no va a hacer Apple. Una, la que todos pensamos, y la que en su momento también comentamos, que es desnudez o fundamentalmente sexo explícito. Eso es lo que no tenemos, porque más o menos escenas de cierto rollo y cierta cosa hemos tenido en algunas de las películas. Y luego la segunda, y esta sí que yo creo que es tremendamente impresionante, es China. Nadie se puede meter con China. Y eso es una cosa que tiene Apple y que tiene Disney y que en varios programas de tecnología, varios podcasts que escucho yo, especialmente a Ben Thompson y a John Gruber esta semana, recientemente decir, ¿cómo hubiese sido el cine de los años 70 y los 80 si no podéis decir que Rusia es los malos? O sea, si no tuvieses la URSS, ¿dónde quedan las películas de James Bond? Y esa es la parte que yo creo que sí que es complicada, Álvaro. Es decir, si al final ni Apple ni Disney se atreven a levantar lo más mínimo, haciendo con sus productos audiovisuales que se han metido voluntariamente en esto, con la gran superpotencia en la que todos sabemos las cosas que se pueden hacer allí, una, por el miedo, porque al final allí es donde se fabrican y donde se venden muchos de sus iPhone, y la otra, porque tiene los parques, porque tiene que estrenar Mulan, porque además estamos viendo que varios de sus últimos estrenos es precisamente o de alguna forma enfocado al público chino, pues esa es la parte que a mí me parece personalmente bastante más preocupante, Álvaro. Sí, hay como una espiral del miedo y algo que parece que está demasiado integrado en el ADN de Apple, pues ese temor de no echar a cierto usuario con algo medianamente polémico. Lo de China, desde luego, sorprende muchísimo, pero es algo que se lleva comentando desde siempre con los proyectos que iban a salir y que luego no salieron, o con el cambio que se dijo que se le hizo a The Morning Show, que pues eso, no quieren tacos, no quieren sexo que se vea demasiado y quieren que sea como todo muy blanquito. Y siempre se ha dicho que es el propio Tim Cook en persona quien hace este mandato de puritanismo y de recatamiento. Y la verdad es que es bastante curioso y también se ve en las series que está trayendo Apple, que al final son bastante conservadoras en cierto sentido. Lo hemos hablado otras veces, que por otro lado fue precisamente el acierto de Ted Lasso. Y luego también, pues, esa misma semana han renovado para una tercera temporada Servant, que es una serie que tira por el terror, que tiene ahí a Shyamalan detrás, pero que claro, eso no es una serie donde vaya a crear una especial polémica, no es una serie que vaya a ser controvertida, aunque sea una serie de terror. Y bueno, siguiendo un poco lo de Servant, Shyamalan dijo en Twitter que él tenía la idea, yo creo que al decirlo en Twitter ya prácticamente queda grabado en piedra, que tenía la idea de hacer una historia a través de 40 horas, lo que equivaldría a 4 temporadas de 10 episodios, que es el formato que usa Servant. Así que, aunque ahora han renovado para una tercera temporada antes del estreno de la segunda, que es ya para dentro de poco, para enero, si no me equivoco, sí. Pues ya esa cuarta hipotética casi que también es palpable, y yo creo que también va muy con la marca de Apple, que por ahora prácticamente todo lo ha renovado. Es la Netflix de los principios, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Sí. Nosotros rescatamos otras cosas que no tenía nadie o que nadie se atrevía a producir, o que ponemos dinero como hicieron con The Morning Show, que es al final su House of Cards, de cuando Disney decide poner 2 temporadas y $100 millones para producir la serie, y aquí todas tienen como mínimo una segunda temporada, salvo que desde el principio planteamos como miniseries, y ni así, porque yo creo que esta de la chiquilla detective, que no recuerdo ahora mismo el nombre... Home Before Dark. Esa es. Home Before Dark, yo juraría, y aquí la cabeza mía ya no lo que era evidentemente, que cuando se presentó no se habló para nada de segunda temporada y está renovada por una segunda temporada. Que se había sí, o para toda la humanidad, esa serie que antes de verla parecía que iba a ser como el gran proyectazo de Apple y que luego no ha hecho tanto ruido, pues bueno, al final sí que está renovada para una tercera temporada. Así que a pesar de no haberlo petado, pues Apple va siguiendo dándole lo que hay, siguiendo dándole nuevas vidas. La última cosa, y vamos ya con el Power Rankings que contaba Ben Smith, y esta me encanta, es que le dieron un toque de atención a alguien que pensaba destruir un iPhone. Y le dijo, eso no lo hacemos aquí. Esto tiene que salir todo bonito y tiene que verse. Y el propio John Gruber en esto decía, y yo no recuerdo esa escena, pero es posible que sí, que en Ted Lasso dice, yo me quedé parado porque he visto Ted Lasso como todo el mundo, en un momento que coge el iPhone
y dice, tío, que nadie coge el iPhone así. Que comprendo que quieras que se vea la manzanita bien, pero si ya sabemos que lo va a tener, esta no hay. Que decir, igual con este punto Haciendo de como el saludo de Star Trek, ¿no? Separando los dedos para que la para que se manzana vea se bien, quede en medio. que se vea totalmente bien. Vamos con nuestros Power Rankings, vamos con la serie más vista por toda nuestra audiencia durante esta última semana. Unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com, pero como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, que os recordemos que hay que cumplimentarla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, donde más de 1.350 personas todas las semanas están hablando de series, comentando las noticias y las novedades que vamos sacando, y además cuando publicamos el nuevo listado para hacer el Power Rankings, os invitamos, entráis y nada, en cuestión de 10 segundos ponéis las 3 series que más os han gustado de la semana pasada, así como os tenemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que cerramos con The Crown. Cae 7 puestos la serie de Netflix, al final todo el mundo que tenía que ver The Crown parece que ya las ha visto, así que cierra con el puesto número 10 The Crown, la serie de Netflix. Sí, ya yo creo que no es una cuestión de que la serie no guste, sino de que la gente que quería verla ya la ha visto. Así que se queda ahí. En el 9 está Dime quién soy, una semana más en esta posición la serie de Movistar, que bueno, que parece que tiene seguidores, pero tampoco tantos. 2 entradas nuevas hay en la lista. La más baja es El desorden que deja. Hemos hablado por la activa y por pasiva, y como antes decía Álvaro, tenéis publicado desde ayer en Fuera de Series, en formato podcast, el review que interpretó o que hizo Álvaro Nieva junto con Aloña Fernández Larrenchi. Así que El desorden que dejas de Netflix, el puesto número 8 de nuestro Power Rankings. Yo auguro que subirá un poco la semana que viene. Yo ya he votado esta semana, hacía no sé cuánto tiempo que no votaba y ya sabes que la he votado hoy, así que mira tú. En el 7, Guns of London, que se mantiene durante varias semanas aquí en nuestra tabla, ha bajado en esta ocasión 2 posiciones, pero bueno, la serie Star Play sigue siendo una de las favoritas. La que se mantiene además en el mismo puesto es La materia oscura, una serie que, insisto una vez más, yo creo que no está haciendo nada de ruido, pero evidentemente se está viendo, la serie de HBO España, La materia oscura, en el puesto número 6. Y la entrada más fuerte esta semana, como antes había spoileado yo cuando hablábamos de ella, es Alice in Borderland, la serie de Netflix que se queda con el 5. El fenómeno de Netflix del año. Todos los años tienen 1 o 2. El de este año, sin ningún género de duda, es Gambito de Dama. 3 puestos vuelve a subir, así que estamos cogiendo, y todavía no llega Navidad, que yo creo que hay mucha gente que el boca a oreja va a funcionar en los mini encuentros familiares que vamos a tener estas Navidades, o si no, a través de grupos de WhatsApp o de videollamada. Pero si ya es un exitazo, yo auguro que todavía lo va a ser más todavía. Gambito de Dama sube 3 puestos y vuelve a estar en el 4 de nuestro Power Rankings. Sí, además me está sorprendiendo muchísimo cómo se va manteniendo el formato, el fenómeno Gambito de Dama a lo largo del tiempo, porque normalmente las series de Netflix suelen ser como más estrellas fugaces y esta está haciendo, pues eso, una carrera de resistencia. En el 3, otra serie que ha estado durante varias semanas en nuestro Power Ranking subiendo un poquito, bajando un poquito, y esta semana sube un puntito. Hasta el número 3 es Star Trek Discovery. Sí, señor, nos podéis escuchar todas las semanas a Dani Simón, a Jorge Navas y a un servidor haciendo el recap. Además, lo tenéis todos ya en vídeo, que tenía un poquito de retraso en la cola, pero ya lo tenéis todos disponibles también en el canal de YouTube. Y esta semana, a ver que nos deja la segunda parte de este episodio, en que es, bueno, vuelve la tradición, en el que tener episodios separados en 2 partes, nos ha dejado un cliffhanger tremendamente interesante. Y a partir de aquí, todo sigue igual que la semana pasada. 30 monedas. En el puesto número 2, la serie de HBO España, nuevo episodio todos los domingos. Veremos esta semana qué ocurre con el 4º episodio. Y otra vez, y con mucha diferencia respecto al número 2, en el 1 está The Mandalorian, la serie de Disney Plus, que es verdad que le costó entrar en la tabla hacia arriba, pero una vez que ha conquistado el puesto número 1, parece que no hay quien la baje, y auguro que tampoco la bajarán la semana que viene, porque ya estamos llegando al final de temporada, así que la gente que la ve no la va a abandonar todavía. Un episodio nos queda, se estrenará este viernes en Disney Plus y tendréis 1 o 2 días después, evidentemente, nuestro análisis en Universo Star Wars. Creo que se reincorpora Juan Galonce, si no pasa nada, pero ahí ha estado Antonio Rivera capitaneando la nave durante todas estas semanas, junto con Joan Rovira y Jorge Navas también. Y aquí a ver si me dejan adaptarme a mí, o si luego hacemos, yo creo que haremos un episodio después de review dentro de él para comentar toda la temporada, a ver si me dejan decir alguna cosa, porque es de estos podcasts de, pero que comentáis esto, que cada vez que lo escucho tengo que decirle algo, así a ver si los convenzo y me dejan entrar ahí.
ahí. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos los sitios como Fuera de Series, o también en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings. Como siempre os digo, dejamos un pequeño texto para que nos hagáis preguntas, como ha hecho en primer lugar Roberto Izquierdo, que nos dice: por favor, vosotros que sois gente importante, hablad con Amazon o quien haga falta que nos traiga las películas de Shaika a España, que ha sacado 2 después de la serie. Yo ya voy por la octava y quiero verlas cuando acabe. No sabes cuánto te comprendo, porque mi mujer es muy, muy fan. A mí me gusta Shaika. Lo de mi mujer ya separado. Yo creo que he visto la serie como 2 o 3 veces con episodios sueltos. Y estas cosas que ocurren cuando tienes productos nuevos que al final no tienen casa, están esperando a seguir las plataformas internacionales a estrenarla, y esta yo juraría que está en Peacock, y Peacock es el que todavía no sabemos cómo desembarcar a España después de la retirada de Sky, que es una de las noticias también del año que se nos ha olvidado, Álvaro. Y además son cosas que parecen como muy lógicas de decir, bueno, si tienes toda la serie en catálogo, ¿por qué no me traes también las películas? Pero que luego en términos comerciales son productos que van aparte, y a lo mejor las temporadas ya le valen a las distribuidoras más baratas porque tienen ya un tiempo, pero las películas, como son nuevas, las están cobrando a precio actual. Entonces hay como siempre una serie de líos que yo creo que más que nosotros, como dice Roberto Izquierdo, como gente importante, que no lo somos tanto, aquí la clave es comentarlo por redes, mencionar a las cadenas y a ver si logran animarse, viendo que hay gente que está esperándolo. Y también yo creo que simplemente que haya gente dándole reproducciones a la serie, al final es lo que despierta la bombillita del algoritmo que dice, oye, que Sai lo ve mucha gente, vamos a comprar más cositas de Sai. Pero sí, es complicado. Ese tipo de cosas, la verdad es que hay que tener paciencia. Al final, yo creo que vamos a tener mucho más producto de Sky en los próximos tiempos. Se nota en el que al final la gente se lleva muy bien en el rodaje, y que evidentemente no se meter ahora 22 episodios de nuevo entre pecho y espalda. Pero esto de cada 2 años juntarse para hacer una película, si está bien pagada, ya digo yo que de esta podemos tener unas cuantas, porque además es que a los creadores les gusta muchísimo, y el actor principal, que al final es el que ha cogido las riendas de la serie para adelante. O sea, es el que guioniza, no recuerdo ahora mismo si dirige, pero el que junta toda la banda y el que ha hecho con las 2 películas. Aquí lo que ocurrió es que la primera película iba a tener muchísimo papel uno de los personajes principales, aunque sea no el protagonista, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre del actor en su momento, pero lo puedo mirar ahora después cuando le pasé a Álvaro, y tuvo un viaje serio de salud, vamos, no me acuerdo si era un infarto o una cosa, pero bastante seria, apenas una semana antes de empezar a rodar, y tuvieron que cambiar prácticamente el guión, con lo cual se quedó una escena únicamente con él, y dijeron desde el principio que cuando se recuperasen querían volver a hacer una cosita con él, y eso es la razón por la cual hemos tenido esas 2 películas recientemente, pero había progreso. Yo creo que había prevista al menos 1 o 2 más poder hacerlas. Sonia de la Rosa nos dice: anticipado un poco para el final del año, que ya tendremos listas y tenemos muchas cosas sobre el 2020, ¿cuál es el momento de vuestra serie del 2020 y cuál es la que más nos ha decepcionado durante este último año, Álvaro? Pues yo confieso que tengo muy mala memoria en general, pero con 2020 tengo especialmente mala memoria, porque un año que el espacio-tiempo se ha expandido y se ha contraído varias veces. De repente hubo meses que parecía que pasaron muy rápido. Luego ahora te piensas en el principio del año y te resulta muy lejano. Entonces tengo esa sensación de no saber muy bien cuáles son las series de 2020, y tengo que ponerme a hacer lista y decir, anda, esta era de este año, yo pensaba que era de hace 2 años. Y dicho esto, para mí, desde luego, la que me viene a la mente, la primera es Veneno, que yo creo que si no la pongo la primera en mi lista, probablemente sí la pondré la primera en mi lista, pero aparte de esto, que a lo mejor era bastante esperable por mi parte, fíjate, yo voy a tirar más hoy en streaming por recordar cuáles han sido series que yo asocio mucho a 2020, aunque no se estrenaron en 2020, pero que yo la he visto este año. Y hablo de series que vi en el confinamiento, como La Amiga Estupenda, Chernobyl, que tampoco la había visto y me puse al día con ella, y yo creo que esas serían un poco las más, sí, esas 2, La Amiga Estupenda y Gentleman Jack, por supuesto, que también la estuve viendo en el confinamiento, así que yo creo que son las que más voy a asociar a 2020 por ese momento de estar allí
en el salón de mi casa con mi madre viendo la serie en el sofá. Para mí la que mejor define los momentos buenos del 2020 es Ted Lasso. O sea, de verdad que yo a la que vuelvo y si es una circunstancia parecida a la que se dio con la segunda temporada de The Crown, y es que pude verla antes de que se convirtiese posteriormente el fenómeno que fue de The Crown, la vi completa antes de que se estrenase en Apple TV Plus. Tampoco esperaba que fuese a ser ese fenómeno, pero recuerdo la misma sonrisa que tenía después de cada episodio de poder verla en screeners, que me ocurrió exactamente igual con la segunda y con la tercera temporada de The Crown. Así que yo creo que para mí es esa. Y decepciones, no sabría decirte ahora mismo de cabeza. Yo creo que al final es cierto que me dejó aconsejar tanto que yo creo que ya las minas las voy evitando poco a poco, Álvaro. Y yo creo que decepciones así de buenas a primeras, me he ocurrido con películas. La peor decepción ha sido Mulan. Me pareció espantosa la película, pero absoluta y totalmente espantosa. De verdad que no sé si me pilló el día tonto y mira que estaba con Lorena y con las crías y habíamos hecho las palomitas y en un momento de échame lo que sea Disney que me lo voy a pasar bien porque estoy el día de familia. Espantosa, no me gustó Yo absolutamente nada. también tiendo a formatear bastante, y no será porque no haya visto series malas este año, pero tiendo como a formatear bastante. Creo que Valeria, desde luego, fue una gran decepción. Por H o por B quizás se podría meter ahí, aunque yo por la actriz un poco la salvaría. Desde luego, Alguien tiene que morir es una serie que para mí fue espantosa, pero quizá la que más me viene por serie espantosa 2020 es La Facción Octubre, que la recuerdo como algo tan de otra época para mal, una serie cutre de fantasmica y de monstruitos, pero mal actualizada, que es como uno de esos sinsabores que recuerdo, no porque esperaba algo bueno, sino porque sí que fue como en plan, joder, he perdido 40 minutos de mi vida en esto. Bernardo nos decía, por favor, un gran angular con la presentación de Disney del otro día, lo escribió el viernes, nos lo mandó justo después de que le hiciésemos el lunes, lo publicamos, como digo, dentro del Fuera de Series con CJ Navas, aprovechamos que tenía Julián Clemente para hablar un poquito primero de cómics, que siempre es un placer poder hacerlo con Julián, y luego hablamos de todos los estrenos que teníamos dentro del universo Marvel, y posteriormente con Álvaro repasamos un poquito todos, incluido lo que los dos coincidimos, que yo creo que es la gran noticia en cuanto a Disney en España, que es esa llegada de ese sexto, vertical, de ese Star, y luego a Álvaro le convenzo de los cines. Esa parte escucharla, porque además me acuerdo totalmente la cara de Álvaro que decía de te compro la idea. Bueno, vamos a ver si les convencemos, Álvaro, a ver si les convencemos. Pues sí, pues sí. Adrián Duarte nos dice, juguemos al crossover que le gustaría ver. Empiezo con Walter White y Doctor House. ¿Qué dos series podríamos combinar, Álvaro? Ay, es que además Adrián Duarte es muy de mandarnos juegos y me gusta Sí, le encanta mucho. O hacer sea, esas yo cosas. le voy a invitar a que nos siga mandando juegos porque es como muy original. Pues fíjate, antes hablaba de Veneno y esta semana, o esta última semana, estamos viendo a muchos actores y gente importante de Hollywood que de repente están, y también a críticos que están descubriendo Veneno, y entre ellos están varias de las actrices de Pose. Entonces, de repente, que de alguna manera el universo de Veneno y el de Pose se den la mano, no sé temporalmente cómo se podría hacer eso y geográficamente si tendría que viajar alguno de los personajes, alguna de las protagonistas de Pose a España en un viaje express, o que les llegue un VHS del Mississippi, o ok, además también tienen que salvar pues eso, diferencias temporales, que haya un flashback, un flash forward. No lo sé, pero esas dos me llaman mucho la atención. Y algo español, ¿no? A ver, dime tú el tuyo y voy a pensar algo español. Yo primero he pensado en, me gustaría, pues, dos de mis comedias favoritas, o juntar dos de mis comedias favoritas y que tuviesen, que es una cosa que también se hacía mucho en su momento en las cadenas en abierto americanas, y te promocionaba una comedia con la otra. Y es una cosa que siempre me ha gustado. Yo recuerdo New Girl con Brooklyn Nine-Nine haberlo tenido en algún momento y cosas similares. Y alguna de las dos comedias de Mike Schur, que al final es mi tótem y quizás uno de mis creadores favoritos, me gustaría tener, ¿no? Una Leslie Knope que de repente aparece en la comisaría de Brooklyn Nine-Nine para echar una mano y ver cómo sería con el personaje de Melissa Fumero, me gustaría. Luego la otra cosa que había pensado es tirar alguna serie antigua con una serie moderna, que tuviesen más o menos el mismo tono, pero que tuviesen, pues eso, una cosa de periodistas en el que trajésemos a la chica de la tele a una serie de periodistas modernos. Lo que pasa es que Newsroom no quiero mezclarla con nadie, pobrecita mía, así que no le haría eso. Pero luego al final digo, no que le eche. Lo que hay que juntar es el ala oeste con VIP. Quiero ver eso, Álvaro. Pues mira, mientras hablabas ya he encontrado mi crossover español
Y más que un crossover va a ser un universo expandido porque va a ser el Carlos Montero verso y necesito, por supuesto, que alguien del desorden que dejas vaya a Élite o viceversa, que Carlos Montero ha dicho que el desorden que dejas es una miniserie y ya, pero bueno, con el éxito que está teniendo en Netflix, yo le animaría a que se plantee cómo hacer una segunda temporada y a lo mejor llevarse a algunos de los chavales de Élite a Novariz o lo contrario, que algún profesor o profesora del desorden que deja, pues que vaya a parar como nuevo destino a las encinas. Digo yo que sí, yo creo que eso es bastante factible, ¿no? Tenemos algunos de los que quedan por allí que vayan para allá y digan, pues en cuanto lo que ha pasado en Galicia, vamos, esto ha sido que A mí me parece un ideón y además la doy gratis. O sea, Carlos Montero, si estás escuchando esto, no, de verdad que no me tienes que pagar por la idea. No piensa, ay, es que bueno, los derechos de autor de esta idea yo te la doy gratis con tal de que me dé esa satisfacción. Sí, señor. La última, Luciana Puerta nos pregunta, hola amigos, ¿sabéis si Urgencia se puede ver en alguna plataforma? Enhorabuena por Fuera de Series. Yo la tengo toda completa en DVD, que se la regalaré en su momento a Lorena, en la edición que había americana en su momento, pero estuvo en su momento y yo no sé cómo está ahora, Álvaro. Es que yo creo recordar que no llegó a emitirse completa doblada en España. Entonces yo creo que ese es el gran hándicap de traer Urgencia a una plataforma. Además de que al ser una serie tan longeva, bueno, está también como el hándicap de que la gente que empiece a verla se va a encontrar unas temporadas muy antiguas y que luego esas temporadas nuevas no se vieron en España y por tanto no tienen ese factor nostalgia. Entonces yo creo que puede ser una afición bastante complicada de traer a plataformas, sobre todo por eso de que no haya doblaje y que al final gran parte de los espectadores vemos en versión original, pero muchísima gente sigue viendo el doblaje y encontrarse un producto sin doblaje podría ser también una complicación. Así que me temo que Urgencia está complicado. No recuerdo ahora de cabeza, estaba intentando buscarlo mientras tanto, si la serie era sí, se estrenó desde luego en NBC, pero yo no recuerdo si era de NBC o si era en su momento de Warner Brothers, no recuerdo realmente quién la produjo. Yo sí recuerdo hace unos años cuando entró en el catálogo de Hulu, que fue una pequeña revolución, tanto de audiencia, subió bastantes suscriptores, y luego de los propios críticos, muchos de los cuales la habían visto en su momento, pero la estamos volviendo a ver. Yo recuerdo a la siempre igual escribir con la cantidad de screeners que tengo, y me he puesto a volver a ver un nuevo momento de Urgencias porque mis amigos, una cosa que por otro lado también conocemos nosotros de bastante de primera mano, Álvaro. Sí. Al final muchas veces tiene toda esa pila de cosas que son un poco los deberes y que casi que el hecho de que sea por obligación te echa un poco para atrás y dice, ¿por qué no me veo otro capítulo de las chicas de oro que tengo aquí en un DVD? Y bueno, eso siguiendo un poco lo de Urgencias, también creo que la serie, lo que tú comentabas, que allí tuvo ese repunte, pero aquí en España también muy diferente, porque aquí se vieron las primeras temporadas con muchísimo éxito, si no recuerdo mal fue en Televisión Española, pero claro, toda la parte posterior no se vio, entonces allí en Estados Unidos hubo una época como más de valle, más de que estaba de capa caída de Urgencias, pero las últimas temporadas remontaron mucho en cuanto a audiencia, incluso en cuanto pues eso, a resonar en los medios, y aquí todo eso no se vivió. No, desde luego que no. Aquí fue Warner. O sea, es que me sonaba a mí que fue Warner. Sí, estaba la productora de John Wells, que al final es el creador de la serie, y Amblin también, porque por aquí en medio estaba, y al final el piloto lo hizo en su momento Crichton, que contaba un poquito la experiencia que tenía él, pero era Warner Brothers, así que pues hombre, con el desembarco de HBO Max yo no lo descartaría que pudiese entrar en ese momento. Veremos, no sé cómo estarán los derechos de venta internacional, y como decía sobre todo Álvaro, yo creo que el principal hándicap es el rodaje, el doblaje, perdonadme, y si eso va a funcionar o no. Pues hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast, incluido todos esos after show que hacemos tanto con ese universo Star Wars, el último episodio de Mandalorian, universo Star Trek, en este caso hablando de Discovery, con esa vuelta y con ese cierre de estos dos episodios, ese episodio doble que tenemos, en la cadena de Fuera de Series. Podéis escucharla en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o, como siempre me gusta decir, en vuestro reproductor de confianza, y muchos de ellos también disponibles en YouTube, youtube.com/Fuera de Series. Ahí nos podéis ver las caras, Álvaro, a mí y al resto del elenco de Fuera de Series, semana tras semana. Don Álvaro Nieva, la semana que viene ya será Navidad. Madre mía de mi alma, cómo pasa el tiempo. Pues sí, es que parecía que no se iba a acabar 2020 y de repente se ve como, ya está aquí. A todos vosotros que nos estáis escuchando, gracias por estar una semana más. Tened mucho cuidado aquellos que os desplacéis, más todavía este año, conforme está la cosa. Nos vemos justo antes de Nochebuena para desearos felices fiestas. Cuidado mucho y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.